ponerse la cabeza. Un podcast de Fundación Alimente. Hola y bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Fundación Alimente. Estamos probando este nuevo formato porque creemos que es una manera más de acercarnos a vosotros y vosotras, y es un espacio en el que hablaremos de alimentación, hablaremos de trastorno por atracón, hablaremos de neuropsicología, y el objetivo es el ayudar a todos los que estáis pasando por estos temas. Así que, bueno, si vemos que es de utilidad, abrimos para también que nos deis ideas. Encontramos que hay un vacío importante en cuanto a temas de trastorno por atracón, o sea que creemos bueno, que puede llegar a ser muy interesante. Y está aquí conmigo, yo soy Marta Raventós, soy la directora de la Fundación. Y está hoy aquí conmigo acompañándome Rubén Romero, que es neuropsicólogo, es terapeuta también de la Fundación, y el formato va a ser, yo le voy a hacer unas preguntas. El objetivo de hoy es intentar que entendáis un poco lo que hacemos, nuestro trabajo y el enfoque que tomamos. Bueno, bienvenido Rubén, ¿cómo estás? Gracias, Marta. Buenas a todos los espectadores. Y ¿Quieres presentarte un poquito tú? sí, bueno, soy uno de los neuropsicólogos, ¿no?, que hay aquí en la fundación y bueno, mi función aquí es hacer las evaluaciones de los pacientes que llegan a nosotros, luego los tratamientos y, bueno, utilizando los enfoques que tenemos aquí en la fundación. Bueno, tengo que comunicar a los espectadores, ¿vale?, que este es un podcast que ha sido improvisado. No he venido nada preparado, ¿vale? He llegado Es verdad, ha sido y, traición, ha sido traición. y he llegado aquí a grabar, ¿vale? Muy bien. Entonces, pero espero hacerlo lo mejor posible. Pues sí, sí, porque Rubén sabe mucho y sabe explicarlo muy bien, o sea creemos que va a ser muy interesante lo que vayamos hablando. Entonces, al principio, el primer tema es explicar un poco qué hacemos en la fundación. Entonces, te quería preguntar, ahora llevas un tiempo en la fundación, ¿podrías explicar un poquito desde tu punto de vista qué es la fundación y por qué existe Fundación Alimente? Bueno, primero añadir, ¿no?, que está bien la idea de que empecemos con el podcast para poder comunicar todas estas Exacto. cosas, ¿no? De qué es esta fundación, a qué nos dedicamos, cómo trabajamos y dar a conocer al mundo, a los que nos oyen, que esto existe y que hay tratamientos para algo que estaba pasando bastante desapercibido o que quizá no se le estaba dando la importancia que se le debía dar, ¿no? Actualmente, el tema del trastorno por atracón, la adicción a la comida en general, ¿vale? Porque no solo trastorno por atracón, hay más problemas que también llevan a comportamientos de adicción a la comida, Ujú. ¿vale? No solo el trastorno por atracón, sino hay aproximadamente un 90% de personas con diagnóstico de bulimia nerviosa que también cumplen los mismos criterios de adicción a la comida, trastornos depresivos, ansiedad, Ujú. etcétera, ¿no? Entonces me gustaría enfocarlo todo más a lo que es el problema de adicción a la comida, Muy más bien. que propiamente el trastorno por atracón en sí. Ujú. Entonces aquí en la Fundación Alimente nos centramos mucho en esto, ¿no? En este tratamiento de los problemas con la relación con la comida y las consecuencias que ello tiene y sobre todo desde un enfoque que no se centra solo en el peso. Actualmente, cuando hablamos de adicción a la comida o Ujú. problemas de relación con la comida, casi todo lo que hay o lo que existe o de lo que se habla es de temas de perder peso, ¿no? De Sí. tengo que perder peso porque las articulaciones, porque no sé qué, porque si problemas cardiovasculares, porque si los riesgos de no sé qué, mm, etcétera, ¿no? Y todo está muy centrado en perder peso, por lo tanto, todo va orientado a dieta y ejercicio, Ujú. ¿no? Pero quizá ese no es el problema real, o sea, no es el peso es solo una consecuencia de un problema real que es esa relación con la comida, Ujú. ¿no?
te quería preguntar, y esta pregunta es sorpresa también, Rubén, porque se me ha ocurrido mientras hablabas. Tú venías de experiencia, habías tenido bastante experiencia con otro tipo de adicciones comportamentales, y te quiero preguntar, ahora que has estado en la fundación y que conoces a nuestros pacientes, ¿qué vínculos has encontrado entre esas adicciones y la que ves aquí? Bueno, hay muchas similitudes, sobre todo a la hora sobre todo, identificarlo como problema. Ujú, Al principio, las personas que llegan, ¿no? Ven como un problema bastante difuso. ujú. Es como me cuesta hacer tal cosa, pero no lo ven como una enfermedad en sí. Sí. Es como necesito motivación porque me falta fuerza de voluntad. Por ahí van a veces los comentarios, ¿no? Y esto pasaba cuando, por ejemplo, estuve trabajando con temas de adicción al juego, pues era como el mismo razonamiento, ¿no? Sí, Ujú. es que estoy teniendo dificultades con las máquinas, ¿no? Tal, y vengo, pero sobre todo porque mi pareja me obliga, porque quiere que me vea un psicólogo, cosas Ujú. así, ¿no? Sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, no es tan propiamente el impulso por parte de un familiar, pero sino personas que me dicen, pues esto, ¿no? Me dice el médico que tengo que bajar de peso o cosas así, ¿no? O quiero ir a la boda de fulanito y querría perder peso Por porque... eso, que pocos vienen porque digan tengo un problema de adicción, sino que al final vienen, normal también, normal, porque además el tema de adicción a comer es algo bastante pionero, o sea que es normal que no vengan con esa idea, vienen para perder peso, ¿no? Exactamente, Claro. eso es lo principal. Sí que hay personas que a lo mejor vienen y dicen, mira, me pasa que tengo un problema con mi relación con la comida. Ujú. Llevo un tiempo que veo que es que no puedo y algunos casos sí que me han comparado, dice: "Pasa como con la gente que tiene problemas con el alcohol, pues me pasa igual con la comida". Sí, Y sí que es verdad que hay casos así, pero la gran mayoría, vienen por tema peso. claro. Entonces, una de las cosas que hacemos aquí en la fundación Ujú. también es explicar esto, ¿no? La perspectiva que tenemos sobre el tema del peso, como una consecuencia, no como el problema en sí, aunque casi todo lo centran porque es lo que se ha ido imponiendo socialmente en todos los Sí, sí, estratos, sí, ¿no? De la sí. sociedad, en todos los ámbitos, ¿no? Incluso en el sanitario. Mm. En el ámbito de la salud, pues la asociación enfermedades se tiende a asociar al peso, Ujú. Sí, cuando sí, sí. realmente el peso es solo una consecuencia más, ¿no? Ujú. Entonces, una cosa que trabajamos aquí también, tomar conciencia de eso, ¿no? De que, Ujú. de que a veces el peso es algo secundario a esa adicción a comer, a la comida, el cómo se gestionan los impulsos, los cambios, ¿no? A nivel emocional, afectivos, ¿no? Cómo uno se regula, cómo se ha ido aprendiendo a comportarse de cierta manera a lo largo de la vida de una persona, ¿no? Que luego esto cuesta de detectarlo y lleva su tiempo cambiarlo. Claro. Y aprovecho que estamos hablando eso de los pacientes, un poco, ¿puedes explicar cómo sería como el paciente típico aquí? ¿Cómo es el perfil de nuestro paciente? Hay varios perfiles, Vale. ¿vale? Pero, o sea, se podría decir que predominan dos tipos de perfiles de Ujú, pacientes. Hay pacientes que tienen un estilo de vida más desorganizado, más impulsivo, ¿no? Sí, la palabra que utilizaría es más desorganizado, ¿no? ujú, Un caos mental, ¿no? ujú, Y entonces al final eh, todo va o se gestiona a través de la comida, ujú, ¿vale? Luego hay otro perfil que es más al opuesto, ¿no? Más perfeccionista, más intentando tener el control de todo, intentando llevar todo muy a rajatabla, y esa presión tan extrema también les conduce a un malestar que también lleva también al camino de tratar de ujú. gestionarlo o de desviarlo a través de la comida. Claro, o sea, es el perfil primero es como el más tipo adicto tradicional, ¿no? Que
son personas que tienden a utilizar la comida comen de más siempre, en cualquier situación, y en cambio el otro es el típico de ciclo restricción atracón. Aguantan, 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 comen poquito, y entonces todo ese control les lleva al atracón, no solo por el descontrol, sino también porque a veces están malnutridos, porque se han restringido demasiado, ¿no? Esto es algo habitual aquí. Así es, o sea, Ujú, a veces el tema también va por ahí, ¿no? Que el intentar hacer dieta o el intentar restringir alimentos, prohibirlos, lleva también en algunos casos a un déficit del balance ujú, nutricional que también crea, le provoca al cerebro también esas ganas, ese impulso a querer nutrirse, a querer conseguir eso que quizá le está faltando al cuerpo y que también lleva a un descontrol, a esa pérdida de control sobre el comportamiento con la comida. ujú. Y te quería preguntar también, antes has hecho un breve comentario y aprovecho, ¿no? Para preguntarte, eh, ¿tú qué crees o qué has aprendido desde que estás aquí o cómo lo ves desde que has llegado a la fundación? Porque cuando entraste, yo te expliqué un poco lo que hacíamos y tal, pero ahora tú has podido estar aquí, has conocido a los pacientes. ¿Qué opinas ahora si yo te pregunto si la adicción a comer es adicción a comer, al acto de comer o a algunas comidas concretamente? Esto sí que es una pregunta interesante que se lleva además discutiendo en el ámbito científico. Ujú, Y al principio había ese debate, ¿no? Si la adicción es adicción a comer o adicción a la comida. En los diferentes estudios que hay, la conclusión al final a la que se ha llegado es que se trata de adicción a la comida. ujú, ¿Vale? Sí que es verdad que hay casos, ¿vale? De personas pues, que refieren que comen de forma impulsiva y de forma adictiva y, y refieren comer cualquier tipo de alimento, ¿no? ujú, Da lo mismo, hipercalóricos, hiperprocesados, que pueden ser, yo qué sé, garbanzos mm, o- o cualquier cosa, ¿no? Peras, por ejemplo, ¿vale? Pero igualmente lo que se ha visto es que cuando se tiende a otros alimentos más neutros que los hiperprocesados o los ujú, hiperpalatables son los que tienen alimentos con mucho sabor, mm, que crujen, que... sí, que son como muy Ujú, estimulantes, ¿vale? Entonces, cuando se habla de alimentos más neutros, también se hace ese comportamiento para intentar sustituir o no tener esa tendencia a esos alimentos. en mi caso lo he visto, lo he vivido, ¿no? Todo el proceso digestivo, para calmarme, lo he utilizado en varias ocasiones. ¿Esto qué opinan? ¿Se hablan los estudios? Sí que se habla y de hecho es un tema que se debate, ¿no? Es un Sí. tema que hay publicaciones científicas que apoyan el concepto de eating addiction, Ujú, adicción a comer, y otras publicaciones, otros estudios que tienden a clasificarlo como food addiction, adicción a la comida, ¿no? Entonces es un tema que sigue siendo controvertido a pesar de que hay estudios que defienden ambas perspectivas. Hay estudios que tienen más tendencia hacia food addiction, pero como pasa en la ciencia, todo es discutible, ujú, todo se puede debatir. Y la cosa es que todas las adicciones, en general todas, tienen, sobre todo las adicciones a sustancias, también tienen un componente comportamental, comportamental. claro. O sea, no es nada Claro, extraño. claro, sí, sí, sí. Entonces, Pero eh, no, lo que has dicho es ujú. interesante que lo que se cree en los últimos estudios es que el que se hincha celgas para buscar ese componente de la digestión adictivo es lo que realmente quiere es hincharse de donuts. Vale. No, no, me parece interesante, ¿eh? Porque yo sí que veía las dos cosas y aprovecho para preguntarte, cerrando un poco la parte de lo que de lo que hacemos, ¿qué crees que diferencia lo que hacemos aquí en la fundación de los otros servicios que la gente puede encontrar pues, para tratar trastornos de la conducta alimentaria, obesidad?
Lo primero de todo que más nos Ujú, diferencia es el enfoque que tenemos desde una perspectiva de adicción, ¿vale? Porque casi todo se centra en tratamiento a trastorno de conducta alimentaria. Sí, es verdad, es una alteración en el comportamiento alimentario, pero los mecanismos que hay detrás en ese comportamiento, aunque sea con la conducta alimentaria, ujú, son los mismos que los que tienen cualquier otra adicción, pero tanto comportamental como a sustancias, o sea, tanto como la adicción al alcohol, como una adicción al juego ujú. o a internet o cualquier otro tipo de adicción, ¿no? Los mecanismos, los comportamientos, la manera de regularse Sí, afectivamente. eso es impactante, ¿verdad? Cómo vemos que los pacientes, el sufrimiento y los comportamientos llegan a ser iguales que los de un adicto al alcohol, a la cocaína, ¿no? De esconderse, tapar, compulsión, síndrome de abstinencia, salir a cualquier hora a conseguir el alimento. Eso creo que es bastante impactante, ¿no? Sí, sí, es todo lo que dices, Sí, Marta. sí, Estos sí, ejemplos que tú pones son, sí. son ejemplos que vemos nosotros Ujú. cada día y ves las similitudes, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. igual que con adicciones, con otros tipos de Mm, adicciones. Entonces, lo que nos diferencia a nosotros es que el enfoque que tenemos es este. Y no es tan como los típicos enfoques más de trastorno de conducta alimentaria. Entonces, nosotros no intentamos no hacer controles más tan restrictivos quizá, ¿no? por la prohibición, ¿no? Por Por la el prohibición. Sí que es verdad que esto había olvidado decirlo, ¿no? Que a pesar de que tenemos un enfoque de adicción, mm, tenemos en cuenta que no es una adicción como las otras, en la diferencia de que el alimento se necesita claro, para vivir. claro, claro, sí. Por ejemplo, si hay un problema con el juego, pues sí que quitamos el juego y trabajamos en quitar el juego. Hay un problema con el alcohol, pues trabajamos en quitar el alcohol. Ajá, Pero no podemos trabajar el quitar el comer, el alimentarse, porque lo claro, necesitamos para vivir. Entonces, esto es un elemento que nos lo hace que sea más difícil, sí. por un lado, y que sea diferente a la hora de abordarlo. Claro, porque, desde la manera en que se trabaja, mm, y, el enfoque no dietas, porque la prohibición sabemos lo que genera, pasa por la autorresponsabilidad del paciente, ¿no? El que se vaya conociendo a sí mismo, ¿no? Es Sí, bueno, lo de la autorresponsabilidad, esto lo trabajamos, pero con cualquier tipo de problema, ¿no? mm, Ya sea una adicción, incluso un problema de ansiedad, un problema fóbico, depresivo, el que sea, ¿no? ujú, Al final, siempre la responsabilidad para cambiar es de uno mismo. O sea, te pongo un ejemplo, si tú te apuntas a un gimnasio para ponerte en forma, por ejemplo, no puedes delegar el cambio al entrenador, claro. por ejemplo. Pero es verdad que venimos, ahora te hablo como paciente, ¿no? Vienes de tantos años a dieta con nutricionistas y que te ponían una dieta y yo lo he vivido tantísimas veces que empiezas tú como muy responsable, pero luego estás todo el rato culpando al nutricionista. No me dejan comer esto, no me dejan comer lo otro, me han puesto a régimen. O sea, lo vives como un ataque a tu libertad, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso también es lo que, es lo que arrastran muchos pacientes de los que llegan aquí, me incluyo, que estás harta de luchar con herramientas que no han funcionado, aunque hayan funcionado, aunque tú hayas perdido 40 kilos, porque luego los vas a recuperar, porque las dietas ya sabemos lo que pasan, y un poco esa sensación de que la culpa es del médico, ¿no? O sea, tú has estado haciéndolo bien, has estado haciéndolo bien, y luego, ¿no? Y entonces yo muchas veces me he sentido así, ¿no? Como que la responsabilidad es del que me pone a régimen, ¿no? Y al final le hago trampas, escondo comida, digo que he adelgazado, pero luego no he adelgazado. Yo ahí me he estado tantísimas veces. Sí, o sea, ojo con esto, ¿vale? Una cosa es Eh, la responsabilidad del cambio, ¿vale? sí. Que la responsabilidad siempre es de uno mismo, Ujú, de el querer cambiar, el querer hacer un cambio en la vida de uno, ¿no?
o tener unas conductas que uno considera que le están haciendo daño y querer dejar de hacerlas. Eso es responsabilidad de la persona, ¿Vale? pero no es culpa suya que eso le Ujú. pase. Lo que le está pasando no es su culpa. Entonces, también, ojo con esto, porque si las personas del entorno de esta Ajá. persona culpan a quien lo está sufriendo, no le están ayudando Ya. tampoco. Entonces, cuando has dicho hace un momento lo de las dietas, ¿no? Sí, De que sí. están cansados de hacer dietas, de adelgazar, fíjate que esto no se está relacionando también con la adicción a la comida, sino con el peso. Sí. Cuando alguien acude a un nutricionista, va con la demanda de quiero bajar de peso, ¿qué pasa? Te ponen una dieta y la hacen y sí le funciona y bajan de peso. Pero ¿qué pasa? No puedes vivir siempre con esas restricciones. Ujú. No puedes estar No, siempre no. con esa dieta restrictiva Imposible, para bajar de peso. imposible. En algún momento hay que dejarla y volver a la normalidad. ¿Qué pasa? Ahí es cuando se da el efecto yo-yo o efecto rebote, Sí. es lo mismo, y vuelves otra vez al punto de partida. Por eso las dietas no sirven. Claro. Las dietas restrictivas, ¿eh? Estas dietas para No, perder no, peso. claro, pero es en el histórico de los pacientes, en nuestro histórico, toda la vida este problema lo habíamos enfocado solo desde el peso, porque era lo que se nos decía, ¿no? Las mamás preocupadas porque estábamos gordas. Claro, en mi caso fue a partir de que yo me operé de bypass gástrico y ya no comía por hambre, lo tenía clarísimo porque me dolía el estómago, que yo empecé a entender que el problema no era el peso, que el problema estaba aquí, ¿no? Por eso que hemos estado, eso, el enfocarlo en el peso nos ha hecho tantísimo daño, tantísimo daño. Claro, entonces por eso también hablo de, por una parte, responsabilidad del cambio de uno Mm, mismo, pero también ver qué es lo que uno quiere cambiar. claro, Intentar ver esas creencias acerca del peso e intentar ver que no va por ahí el problema. claro, Como bien has dicho, ¿no? Cuando el peso igualmente cambia, los problemas siguen ahí. Lo que llevaba al problema con la relación con la comida sigue estando ahí. absolutamente. Sí, 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 sí. Entonces, al final, aunque una persona se enfoque en el tema del peso, no se va a resolver el No, problema. no, es que esto es un melón. Eso es muy un melón. Un melón. Es un melón. Quiero, antes cuando te he presentado, he dicho Rubén que es neuropsicólogo. Para las personas que nos están escuchando, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un neuropsicólogo? Bueno, el neuropsicólogo es un psicólogo Vale, vale. también, ¿vale? Pero es una especialidad que se centra en la relación entre la psique, entre la mente, el Ujú. comportamiento y la base más biológica del cerebro, ¿vale? Entonces, simplificándolo, ¿no? En Sí, porque me queda un momento. Vale, vale. cómo un poco cómo funcionan las diferentes redes de neuronas, Vale. cómo se relacionan con el comportamiento humano. Sea, cómo afecta todo el funcionamiento del cerebro con cómo acabas tú funcionando, Exacto. ¿no? Cómo te comportas. Claro, entonces esta perspectiva, la neuropsicología, en el ámbito clínico está muy orientada a cómo esas bases del cerebro afectan en los diferentes problemas. Pues, por ejemplo, en este caso, en los casos de adicciones, ¿no? Como el cerebro, la parte más frontal del Ujú, cerebro, que es la que se encarga más de lo racional, ¿no? De la toma de decisiones, del control de los impulsos, ujú, cómo esto afecta a esa impulsividad con la comida, con claro. las adicciones, ¿no? Con los comportamientos adictivos. Cómo podemos ver si hay algún déficit o algún problema a nivel de esta parte prefrontal del Ujú. cerebro, pero sobre todo también en temas de entender por qué pasa lo que pasa, qué hay detrás, ¿no? Qué bases neurofisiológicas hay detrás de ese Que comportamiento. hacen que te saltes un poco lo que nos han dicho siempre en el tratamiento de adicciones a sustancias, en este caso, es que la mayor parte de personas que no tienen adicción tienen tres luces en el semáforo, ¿no? Tienen el verde de haz, ¿no? Haz la conducta, el rojo de no hagas la conducta
y el ámbar que te avisa del peligro de la conducta, y que los adictos el ámbar lo tenemos apagado, que no nos funciona, que somos solo capaces de no, 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 aguanto y ¡pum! Te encuentras haciéndolo, ¿no? Claro, esto está muy relacionado con lo que se conoce como los sistemas de recompensa del Ujú, cerebro, que son vías que están relacionadas con neurotransmisores, como por ejemplo la dopamina, ¿vale? Que se activan de una manera diferente dentro de un cerebro adicto en comparación con un cerebro normal. ujú, Entonces, esto afecta a que la persona necesite activar ese sistema de recompensa, esas sensaciones de bienestar inmediato a través de esos comportamientos. ujú, Entonces, desde la neuropsicología y desde la neurociencia en general se puede estudiar cómo están funcionando estos sistemas y cómo también trabajar para modificarlos. ujú. Porque el cerebro es plástico, el cerebro tiene una manera de funcionar que se puede modificar Claro, de claro. diferentes maneras, ¿no? Existen Sí, no, 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 pero a eso través es muy a potente, través claro. de terapia, solo con psicoterapia ya podemos modificar el funcionamiento del cerebro, pero a Ujú, través de tratamientos farmacológicos, a través de técnicas como la neuroestimulación, ujú, por ejemplo, ujú, pues podemos modificar, o con la combinación de varias técnicas, ujú. podemos modificar ese funcionamiento. Como el usar Neuroestimulación, neuroestimulación para la depresión profunda, ¿no? Que ves que puede cambiar por bastante, ejemplo. o para las adicciones, que también se está estudiando, ¿no? Y te quería preguntar, hay una imagen que hemos hablado de cuando en cuando en los posts o, por ejemplo, en alguna de las charlas que hablamos de el cerebro secuestrado. Es un poco lo que estabas explicando tú, ¿no? Que las adicciones de algún modo secuestran este sistema de recompensa y lo utilizan para su beneficio, que básicamente es dopamina, 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 ¿no? Quiere más dosis, más dosis. ¿Cómo vive esto el paciente? Claro, realmente es eso, ¿no? Aquí hablaríamos como una especie de Doctor Jekyll y Mr. Hyde Ajá, dentro de la misma, persona, ¿no? habitando dentro de la misma persona, ¿no? Y Ujú, cuando se manifiesta ese Mr. Hyde, ujú. ese, toma el control del comportamiento ¿Mr. y Hyde es el malo? sí, Vale, estaba pensando ahora, era el doctor Jekyll. Vale, vale. para los que no conozcan, Sí, 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 sí. ¿vale? Yo, Doctor Jekyll es la persona y Mr. Hyde es el monstruo Vale, que le sale, ¿vale? vale. Entonces, bueno, pasa un poco con el tema de las adicciones, Ujú, va un poco así, ¿no? Cuando este cerebro adicto, ¿no? O estos sistemas necesitan esa activación, ¿no? Pues salen esos comportamientos más impulsivos, más en claro. forma de piloto automático, más sin ser conscientes de lo que se está haciendo. Por eso nosotros trabajamos mucho desde la fundación el tema de ser consciente de qué está pasando en ese momento, por qué estoy actuando así, qué me está moviendo hacia estas cosas, ¿vale? Porque hacia comportarme de esta manera, a actuar así. ¿Y qué crees que es? O sea, ¿qué crees que activa a Mr. Hyde? Son muchas cosas, en cada Ya. persona Pero varían. normalmente es, bueno, yo en mi caso lo estoy imaginando, pero normalmente son los vaivenes emocionales, ¿no? Los que suelen, Esto en principio, ¿no? Al final, como decíamos al principio, una manera de regularse, de claro, regulación afectiva, ¿no? De tanto cuando hay malos momentos o emociones de tristeza, enfado, ¿no? Preocupación, tal, esto puede conducir a intentar regular o a intentar no pensar en eso, o a huir, ¿no? Claro. intentar huir, sí, como Sí, una sí, vía de sí. escape a ese malestar, a esas sensaciones que son desagradables, pero también pasaría al contrario, momentos de alegría, de Sí, sí, celebración, sí, sí, sí. cuando hay un desbalance, ¿no? El orgullo, A sí. nivel afectivo, tanto para lo agradable como lo desagradable, esa tendencia a intentar volver Mm. a balancearlo a través de la comida. Y es interesante porque es verdad que el desbalance emocional te hace que se active Mr. Hyde, pero el propio Mr. Hyde también
toca tus emociones para llevarte arriba y abajo, porque cuando tú estás muy en activo, en activo, no tienes emociones suaves. Siempre estás o cabreado, el mundo es una mierda, soy un desgraciado, o es mejor momento de mi vida, son mis mejores amigas, cuánto quiero a esta persona, ¿no? O estoy súper orgullosa, lo he hecho hoy súper bien, ¿no? Entonces vives en un mundo blanco y negro, los grises desaparecen. Claro, exacto, porque como durante tanto tiempo Mm, estas personas no han aprendido, no han trabajado cómo regular estas emociones, ujú, ¿qué pasa? Que también se viven a los extremos claro, porque no ha habido una manera propia de intentar regularlo. Siempre ha sido, lo noto, me voy de aquí. claro. Me noto, venga, lo gestiono así. Me asusta Me algo asusta y antes de algo, que pues suceda, antes de que suceda, eso a mí me pasa muchísimo. El susto de los retos hace que lo primero que me venga sea ir a comer. Cuando algo me asusta, o el orgullo, cuando digo, ah, esto ha salido muy bien, me merezco, ¿no? sí, 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 como sí, un sí, premio sí, también sí. esto, ¿no? El activar esos sistemas de Sí, sí, recompensa. sí. Sobre todo esto, la gratificación inmediata, Ujú, el querer las cosas para allá. sí. Ya, ahora, quiero sentirme bien ya, o no quiero sentirme mal ya, o quiero. Pero es eh, verdad que es un alivio el tratamiento porque te da ese espacio para darte cuenta de que esa emoción te quiere llevar a... O sea, quiero decir, el tratamiento te da ese espacio para que cuando lo primero que te viene a la cabeza es me voy a comer tal cosa porque, jolín, hoy en el trabajo qué bien ha ido, digas, ah, espérate, ¿sabes? Te da esa posibilidad de reflexión que antes no existía. Claro, entonces aquí es ver cómo ese Ujú, cerebro está quedando secuestrado claro, en esas situaciones, esos claro. momentos que te llevan a. Por eso se llama secuestro, claro. Por eso Te voy hablamos a claro, de claro, secuestro cerebral. claro. Eh, ¿Cómo trabajáis todo esto terapéuticamente en terapia? ¿Qué hacéis? Claro, esto lo trabajamos por fases, ¿no? Primero, lo más fundamental es eso, es ver en qué momento se activan estos mecanismos que llevan al comportamiento adictivo, Ujú. explorar cuáles son los orígenes, cómo se ha ido De construyendo cada de cada paciente. paciente, porque en cada persona es distinto, cada persona tiene su mochila, cada persona tiene su vida, hay muchísimas diferencias entre cada persona y cómo cada uno ha ido desarrollando esos patrones de Ujú, comportamiento. Pero lo primero de todo es identificar cómo se están desarrollando o activando esos mecanismos, ujú. y los de cada persona, cada una descubra cómo lo está haciendo, qué consecuencias le está llevando, y a partir de ahí empezar a trabajar con cada persona, estos mecanismos que tiene cada Claro. uno. Importante, imagino, bueno, imagino, sé, el momento, porque lo he vivido también en terapia viendo a las pacientes, ¿no? El momento en que empiezan a verlo no como la falta de voluntad, la culpa, otra vez he vuelto a fallar, sino que empiezan a verlo como síntoma de una enfermedad que comparten todos y que tiene, pues esto, o sea, ha habido unos cambios en mi cerebro, vamos a ver con curiosidad qué es lo que despierta el monstruo, que no lo despierta, ¿cómo puedo yo estar mejor? ¿Cómo puedo? ¿No? Es interesante, ¿no? Ese Sí, momento de sí. pérdida de culpa. Y es difícil, ¿eh? Porque Total, total, sí. no es algo que uno se dé cuenta al La principio, ¿vale? conciencia de enfermedad, La ¿no? conciencia de enfermedad, lo que decíamos también al principio, ¿no? Sí. Que hay personas que vienen y como que no son conscientes del todo. Es como, sí, me cuesta algo, pero como que me falta voluntad, como que Ujú, necesito motivación. No acaban de tomar conciencia de que hablamos de enfermedad realmente, claro. de una adicción más. Claro, Entonces, ya solo ese paso ya es un gran y paso, ¿no? tanto. Pero hay veces que también lleva su tiempo, porque Bueno, a pesar de que racionalmente podemos decir, sí, se trata de una enfermedad, se trata de que hay cambios en el cerebro, tal, pero como que la teoría se escucha, se entiende bien, pero a la hora de entenderlo del todo, de ser consciente de lo que estamos hablando, ujú.
como que cuesta un poco más. Bueno, es que la cultura de la dieta está absolutamente integrada en nosotros y nosotras, sobre todo, y luego en cuanto pones un pie fuera de la fundación, cualquiera te niega a la mayor, te dice, ¿esto de qué estás hablando? De adicción, lo que eres es un glotón o una gorda o, ¿sabes? Sí, sí, luego también tenemos esa dificultad añadida, Sí, ¿no? Que socialmente esto no se entiende. claro. Pero yo espero que nos esté escuchando mucha gente, ¿vale? Que se estén dando cuenta, al menos por lo que decimos, de que estamos hablando de una enfermedad, de un problema, Ujú. y no de algo que se relacione con vagancia o falta de fuerza de voluntad. Que de todo esto que estamos hablando, ¿qué les dirías a las personas que se están sintiendo reflejadas en lo que hablamos, pero que pues no saben si pedir ayuda o no tienen claro cómo enfocarlo, no saben lo que se pueden encontrar? Bueno, decirles que es un problema real, que no se sientan como que tienen falta de voluntad, a pesar de que son los primeros pensamientos que vienen, Total. que hay solución, sí que es verdad, hay que ser realistas, no es la solución la fácil o la rápida, es un proceso que requiere su tiempo, que requiere avances, pero también pequeños retrocesos para luego seguir avanzando, Ujú. ¿vale? No es un camino lineal, pero que existe solución, que existe tratamiento y que, bueno, estamos para eso, ¿no? Claro. Para... Un poco para que como cierre, que me parece que es la realidad, iremos, os queremos agradecer por habernos acompañado al podcast. Esperamos ir haciendo más capítulos. Nuestra idea es ir trayendo también a los pacientes para que podáis oír testimonios en primera voz de su experiencia aquí, lo que han tenido que sufrir o no sufrir, lo que han tenido que avanzar, lo que han ido aprendiendo, porque somos conscientes de que es algo muy desconocido, que a muchos, o sea, sabemos que a muchos os llama la atención porque nos lo decís a menudo, pero entendemos que da vértigo. Por lo tanto, lo que queremos es que nos conozcáis, que nos podáis preguntar lo que necesitéis y responder vuestras dudas. Y sabéis que podéis contactar siempre con nosotros a través de la web, a través de Instagram, en los mensajes de WhatsApp y bueno, os agradecemos mucho que estéis siempre ahí y nada, hasta luego Rubén y hasta otro Muchas día. gracias. Venga, hasta luego.